Bienvenidos una vez más a su canal de drama turco, el lugar donde destapamos los secretos mejor guardados de la farándula otomana. Espero que estén listos porque hoy tenemos un plato fuerte, jugosísimo, de esos que nos encantan. Hoy vamos a hablar de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, una mujer que no solo deslumbra en la pantalla, sino que también, al parecer, ha desatado más de una tormenta en el corazón de algunos galanes. Prepárense porque vamos a analizar a fondo la supuesta rivalidad entre dos de los actores turcos más codiciados, Kerem Bürsin y Can Yaman, y el papel que, según los rumores, juega Hande Erçel en esta historia. Vamos a desglosar los rumores, las indirectas, las coincidencias y, por supuesto, las pruebas que alimentan este chisme. Vamos a analizar su trayectoria, sus relaciones pasadas y presentes, y vamos a intentar, con toda la objetividad posible, determinar si realmente Hande Erçel fue la manzana de la discordia entre estos dos titanes de la actuación. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones, les quiero pedir un favor enorme: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Recuerden que sus likes, sus comentarios y sus compartidas son el combustible que nos mantiene creando contenido para ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. La historia comienza, como tantas otras, con el ascenso meteórico de 3 estrellas. Hande Erçel, con su belleza innegable y su talento actoral en constante evolución, se convirtió rápidamente en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem Bürsin, con su carisma arrollador y su físico de infarto, conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Y Can Yaman, con su estilo único y su personalidad avasalladora, se transformó en un ídolo internacional. Ahora imaginemos por un momento el escenario: 3 jóvenes, guapos, exitosos y rodeados de atención. Era inevitable que sus caminos se cruzaran, tanto profesional como personalmente. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. El primer gran boom en la carrera de Hande fue sin duda Güneşinkler, una serie que la catapultó a la fama y la convirtió en un rostro familiar para el público turco. Luego llegaron otros proyectos importantes, como Aşk Laftan Anlamaz, donde compartió pantalla con Burak Deniz. Pero fue con Sen Kalkam, junto a Kerem Bürsin, que Hande alcanzó la cima del estrellato. La química entre Hande y Kerem era innegable. Dentro y fuera de la pantalla, se mostraban cómplices, divertidos y muy cariñosos. Los fans, por supuesto, enloquecieron y comenzaron a fantasear con la idea de que su amor traspasara la ficción. Y para alegría de muchos, así fue. Hande y Kerem confirmaron su relación y se convirtieron en la pareja del momento. Su romance fue un torbellino de viajes, cenas románticas, declaraciones de amor públicas y fotos adorables en redes sociales. Parecía que vivían en una burbuja de felicidad, ajenos al mundo exterior. Pero como todos sabemos, las burbujas eventualmente explotan. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Que si ya no se les veía juntos, que si había problemas de comunicación, que si la presión mediática era demasiado fuerte. Y finalmente la confirmación: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría para sus fans, que no podían creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. ¿Pero qué tiene que ver Can Yaman en todo esto? Aquí es donde la historia se complica un poco más. Can Yaman, como mencionamos antes, también es uno de los actores turcos más populares del momento. Su éxito ha trascendido fronteras y ha conquistado a audiencias en todo el mundo, especialmente en Italia, donde ha trabajado en varios proyectos. Can y Hande nunca han trabajado juntos en una serie o película, pero se han cruzado en eventos públicos y han compartido algunos momentos detrás de cámaras. Y como suele suceder en estos casos, los rumores de un posible romance no tardaron en aparecer. Algunos fans aseguraban haber visto miradas cómplices, sonrisas insinuantes y gestos que sugerían algo más que una simple amistad. Otros, basándose en información de fuentes anónimas, afirmaban que Can siempre había sentido una atracción por Hande y que la ruptura de su relación con Kerem le había abierto una puerta a la esperanza. Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman tiene un historial de relaciones amorosas bastante mediático. Ha sido vinculado con varias actrices y modelos, y su vida sentimental siempre ha sido objeto de interés para la prensa rosa. Por lo tanto, no es sorprendente que su nombre haya sido asociado al de Hande Erçel. Pero volviendo a la supuesta rivalidad entre Kerem y Can, ¿dónde entra Hande en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone más especulativa.
Algunos afirman que Can Yaman siempre ha sentido una cierta envidia profesional hacia Kerem Bürsin, especialmente después del éxito arrollador de Senkal Kapm. Que la relación entre Hande y Kerem no hizo más que exacerbar esos sentimientos y que Can veía en Kerem un rival a vencer. Otros, más sensacionalistas, aseguran que Can Yaman intentó acercarse a Hande durante su relación con Kerem, lo que generó tensiones y conflictos entre los tres. Que Hande, consciente de la admiración de Can, se sintió halagada pero nunca correspondió a sus sentimientos, manteniendo su lealtad hacia Kerem. Sin embargo, es importante recalcar que toda esta información se basa en rumores, especulaciones y testimonios no confirmados. No hay pruebas concretas que demuestren que Can Yaman haya interferido en la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, ni que exista una enemistad real entre los dos actores. Es cierto que en el mundo del espectáculo, las rivalidades son comunes y a menudo se magnifican por la prensa y los fans. Pero también es cierto que muchas veces se trata simplemente de percepciones erróneas o de malentendidos que se inflan hasta convertirse en historias épicas. En el caso de Hande, Kerem y Can, es posible que haya habido cierta tensión o incomodidad en algún momento, pero no hay evidencia de que haya existido una guerra declarada por el amor de una mujer. Es más probable que se trate de una coincidencia de circunstancias, de egos profesionales y de la inevitable atención mediática que rodea a las figuras públicas. Además, hay que tener en cuenta la personalidad de cada uno. Kerem Bürsin siempre ha sido conocido por su actitud relajada y su sentido del humor. Can Yaman, por su parte, tiene una personalidad más extrovertida y un estilo más directo. Esas diferencias de carácter podrían haber contribuido a generar cierta fricción entre ellos, pero no necesariamente una rivalidad amorosa. En resumen, la historia de la supuesta guerra entre Kerem Bürsin y Can Yaman por Hande Erçel es un culebrón digno de una telenovela turca. Está lleno de drama, romance, celos, envidias y, sobre todo, mucha especulación. Pero al final del día, es importante recordar que la verdad solo la conocen los protagonistas. Mientras tanto, los fans seguiremos disfrutando de su talento en la pantalla, comentando sus looks, analizando sus gestos y fantaseando con sus vidas amorosas. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen chisme de la farándula? Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es valorar el talento y el trabajo de Hande Erçel, Kerem Bürsin y Can Yaman. Son tres actores que han logrado conquistar al público con su carisma, su profesionalismo y su dedicación. Y al final del día, eso es lo que realmente importa. Ahora bien, después de este análisis exhaustivo, es momento de que me cuenten su opinión. ¿Creen que realmente hubo una rivalidad entre Kerem y Can por Hande? ¿O es todo un invento de la prensa rosa? ¿Qué opinan de la relación entre Hande y Kerem? ¿Y qué piensan de Can Yaman? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este es su canal de drama turco y que siempre estamos aquí para traerles los chismes más jugosos y las noticias más relevantes del mundo de la farándula otomana. En resumen, exploramos a fondo la historia de la supuesta rivalidad entre Kerem Bürsin y Can Yaman por el corazón de Hande Erçel. Analizamos los rumores, las especulaciones y las posibles motivaciones detrás de esta supuesta enemistad. Llegamos a la conclusión de que, si bien es posible que haya habido cierta tensión o incomodidad en algún momento, no hay pruebas concretas de que haya existido una guerra declarada por el amor de una mujer. Y sobre todo destacamos la importancia de valorar el talento y el trabajo de los tres actores, más allá de los chismes y las especulaciones. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Recuerden que sus likes, sus comentarios y sus compartidas son el mejor regalo que me pueden dar. Y ahora, el momento que todos estaban esperando, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y déjenme sus comentarios aquí abajo con sus opiniones y sugerencias. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Que tengan un día lleno de drama. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero espera, la telenovela no termina aquí. Para entender mejor este drama, hay que profundizar un poquito más en las vidas de nuestros protagonistas. ¿Qué los hace tan atractivos?
¿Qué tipo de relaciones han tenido en el pasado? ¿Y cómo ha influido su vida profesional en su vida personal? Vamos a desmenuzarlo todo. Asterisco asterisco Hande Erçel, la princesa de la pantalla turca asterisco asterisco. Hande Erçel no solo es una cara bonita. Su camino hacia el estrellato estuvo lleno de trabajo duro y determinación. Antes de convertirse en actriz, Hande incursionó en el mundo del modelaje, incluso ganando el título de Miss Turquía en 2012. Pero su verdadera pasión era la actuación. Su debut en Güneş İnkler fue un punto de inflexión. Su personaje Selin Yılmaz conectó con el público adolescente convirtiéndola en un icono juvenil. Pero Hande no se conformó con ese papel. Buscó constantemente desafiarse a sí misma, explorando diferentes géneros y personajes. Aşk Laftan Anlamaz demostró su versatilidad y su habilidad para la comedia romántica. Su química con Burak Deniz era palpable, generando una gran base de fans. Sin embargo, fue Senkalkapm la que la consagró como una estrella internacional. Más allá de su talento actoral, Hande es admirada por su belleza natural y su estilo impecable. Sus looks son imitados por miles de jóvenes en todo el mundo, y su presencia en redes sociales es innegable. Pero también ha tenido que lidiar con la presión mediática y las críticas, especialmente en lo que respecta a su apariencia física. En cuanto a su vida amorosa, Hande siempre ha sido bastante reservada. Antes de Kerem Bürsin, se le relacionó con algunos actores y empresarios, pero nunca confirmó ninguna relación. Su romance con Kerem fue su relación más pública y mediática, lo que hizo que su ruptura fuera aún más dolorosa para sus fans. Asterisco asterisco Kerem Bürsin, el galán moderno asterisco asterisco. Kerem Bürsin es el arquetipo del galán turco moderno. Con su altura imponente, sus ojos azules y su sonrisa encantadora, Kerem conquista a cualquier cámara. Pero a diferencia de muchos actores de su generación, Kerem no tuvo una formación tradicional en actuación. Nacido en Estambul, Kerem pasó gran parte de su infancia y adolescencia viajando por diferentes países debido al trabajo de su padre. Esta experiencia le permitió aprender varios idiomas y desarrollar una mentalidad abierta y cosmopolita. Antes de dedicarse a la actuación, Kerem estudió marketing y comunicación en Estados Unidos. Sin embargo, su pasión por el cine y la televisión lo llevó a tomar clases de actuación y a buscar oportunidades en Hollywood. Después de varios años trabajando en producciones independientes y comerciales en Estados Unidos, Kerem regresó a Turquía y consiguió su primer papel importante en la serie Güneş Beklerken. Su actuación fue muy bien recibida por la crítica y el público, catapultándolo a la fama. Al igual que Hande, Kerem es un actor versátil que ha participado en diferentes tipos de proyectos, desde dramas históricos hasta comedias románticas. Su carisma y su química con sus compañeras de reparto lo han convertido en uno de los actores más solicitados de Turquía. Antes de Hande, Kerem tuvo una relación larga y mediática con la actriz Serini Sarkaya. Su ruptura fue muy comentada en la prensa rosa, y muchos fans creían que nunca encontraría el amor verdadero hasta que conoció a Hande. Asterisco asterisco Can Yaman, el ídolo internacional asterisco asterisco. Can Yaman es un caso aparte en la farándula turca. Su estilo único, su personalidad avasalladora y su éxito internacional lo han convertido en un verdadero ícono. Can no es solo un actor, es una marca en sí mismo. Nacido en Estambul, Can estudió Derecho antes de dedicarse a la actuación. Trabajó como abogado durante un breve periodo, pero pronto se dio cuenta de que su verdadera pasión era el espectáculo. Su debut en la televisión fue en la serie Gönül İleri, pero fue con Erkenci que alcanzó la fama internacional. Su personaje Candivit, un fotógrafo aventurero y apasionado, cautivó a audiencias en todo el mundo. El éxito de Erkenci llevó a Can a trabajar en varios proyectos en Italia, donde se ha convertido en una verdadera estrella. Ha participado en series, películas y programas de televisión, consolidando su carrera internacional. Can es conocido por su físico imponente y su estilo de vida saludable. Practica deportes regularmente y es un defensor del bienestar físico y mental. Su cuenta de Instagram está llena de fotos y vídeos mostrando su rutina de ejercicios y sus aventuras por el mundo. En cuanto a su vida amorosa, Can siempre ha sido bastante abierto y mediático. Ha tenido relaciones con varias actrices y modelos, y su vida sentimental siempre ha sido objeto de interés para la prensa rosa. Su relación más reciente fue con la periodista deportiva Diletta Leotta, un romance que acaparó titulares en Italia y Turquía.
Asterisco asterisco el cruce de caminos y la especulación asterisco asterisco. Ahora que conocemos un poco más a fondo a nuestros protagonistas, es hora de volver a la pregunta inicial, ¿hubo realmente una rivalidad entre Kerem y Camporande? Como mencionamos antes, no hay pruebas concretas que demuestren que Can Yaman haya interferido en la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sin embargo, hay algunos factores que podrían haber alimentado la especulación. En primer lugar, el éxito arrollador de Sen Kalkapm y la popularidad de Hande y Kerem como pareja pudieron haber generado cierta envidia profesional en Can Yaman. Es comprensible que un actor ambicioso como Can quisiera tener el mismo nivel de reconocimiento y éxito que sus colegas. En segundo lugar, la personalidad extrovertida y el historial amoroso de Can Yaman pudieron haber contribuido a crear la imagen de un rival para Kerem Bürsin. La prensa rosa siempre está buscando historias de triángulos amorosos y rivalidades entre celebridades, y Can Yaman encajaba perfectamente en ese perfil. En tercer lugar, es posible que haya habido cierta tensión o incomodidad entre los tres actores debido a la atención mediática y la presión de los fans. Es difícil mantener una relación privada y normal cuando se está constantemente bajo el escrutinio público. Asterisco asterisco más allá del chisme, la importancia del respeto asterisco asterisco. Más allá de